Bienvenido. Es momento de escuchar un mensaje de la palabra de Dios para ti, a través de tu programa En Coinonía con la Palabra, con el pastor Alex Marín. Porque el reino de mi Padre es justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Romanos 14:17. Comenzamos. Pues le damos gracias a Dios por este día y vamos a tener solamente una reflexión muy breve. Amén. Una de las situaciones que más se hablan en la Navidad pues tiene que ver con la cuestión de los regalos, tiene que ver con la cuestión de la comida y son las situaciones que pensamos más, ¿verdad? La comida, los regalos, la familia, los amigos, el poder convivir unos con otros. Sin embargo, aunque bien sabemos, ¿verdad?, que la fecha de nacimiento del Señor Jesucristo realmente pues no fue esta en la que estamos hoy en día, sino que fue otra. Sabemos que es un momento muy adecuado para recordar lo que el Señor Jesucristo hizo por nosotros, todo lo que Él ha hecho. Y yo quiero remitir el día de hoy al Evangelio de Lucas, aprovechando que estamos hablando también en este año del libro de los Hechos. Recordemos que el libro de los Hechos fue escrito también por Lucas. Y en el Evangelio de Lucas encontramos descripciones muy claras acerca de lo que pasó en diferentes situaciones a partir de que el Señor Jesucristo vino a esta tierra. Y uno de los pasajes que quiero compartirles el día de hoy, que les menciono que será muy breve, es del capítulo 2, versículos del 8 al 15. Del 8 al 15, donde dice así la palabra del Señor. En la misma región había pastores que estaban en el campo cuidando sus rebaños durante las vigilias de la noche. Y un ángel del Señor se les presentó, y la gloria del Señor los rodeó de resplandor, y tuvieron gran temor. Quiero que recuerde esta palabra, temor. Pero el ángel les dijo: no teman, porque les traigo buenas nuevas de gran gozo que serán para todo el pueblo, porque les ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Esto les servirá de señal. Hallarán a un niño envuelto en pañales y acostado en un pesebre. De repente apareció con el ángel una multitud de los ejércitos celestiales, alabando a Dios y diciendo: gloria a Dios en las alturas, y en la tierra paz entre los hombres, en quienes Él se complace. Cuando los ángeles se fueron al cielo, los pastores se decían unos a otros: vayamos pues hasta Belén y veamos esto que ha sucedido, que el Señor nos ha dado a saber. Vemos aquí en el acontecimiento del nacimiento del Señor que unos ángeles se presentan ante unos pastores que definitivamente eran el tipo de persona que eran quizás de los de más bajo estándar social en el tiempo de Israel. Y Dios decide mandar unos ángeles a avisarles que viene el Mesías, que viene el Hijo de Dios. Y este suceso es muy importante porque al momento de que los ángeles se presentan ante ellos, dicen las escrituras que ellos tuvieron gran temor. Y esta palabra temor la podemos remitir desde el principio, en el momento de la creación. Y yo quiero que ustedes me ayuden a recordar qué fue lo que sucedió, por ejemplo, cuando Adán y Eva pecaron. ¿Qué pasó con ellos? Se escondieron. ¿Por qué se escondieron? Porque tuvieron temor, tuvieron miedo. El temor que están teniendo aquí los pastores, a los que se les está dando esta señal, es un temor parecido. Sin embargo, tiene otra connotación. La connotación del Génesis tiene la connotación de que Adán y Eva sabían que si desobedecían al Señor, ellos iban a ser expulsados e iban a merecer la muerte. ¿Recordamos eso? Sin embargo, este temor que están ahora viviendo los pastores en este momento es un temor que va a tener un contexto diferente, porque el contexto que va a tener es un contexto de redención. No es un contexto ya de juicio, sino es un contexto de redención. Sin embargo, vamos a analizar algo, y que es que tanto en el momento de Adán y Eva, cuando ellos tienen temor por el juicio de Dios, y tanto en el temor que ahora están teniendo los pastores, pero que ahora es de redención, en ambas situaciones entonces existe este término de temer. El temer al Señor se ha perdido mucho en la actualidad. Como creyentes, tristemente, tememos poco a Dios. Y tú puedes temer a Dios en dos contextos. En el contexto
donde sabes que puede venir juicio a tu vida porque estás viviendo en pecado, porque estás fuera de la voluntad de Dios. Recordemos que estar fuera de la voluntad de Dios o vivir en pecado es el hacer las cosas como diciéndole a Dios: Dios, yo sé mejor cómo resolver esto, yo sé mejor cómo hacer esto, no quiero hacerlo como tú me dices, no quiero vivir como tú me pides, porque yo creo que yo sé más que tú. Eso es parte del pecado. Y en ese sentido, una persona puede estar viviendo en un temor bajo el juicio de Dios, porque sabe que tarde o temprano, de una manera u otra, va a llegar ese juicio. Pero aquí viene otra noticia también, y la otra noticia es la que nos corresponde ya más a nosotros. Es la noticia de temer al Señor, porque quien estaba llegando a la tierra y a quienes se les estaba, precisamente de quien se les estaba hablando a estos ángeles, a los pastores, pues era nada más y nada menos que el creador del universo, el gran yo soy, el Dios todopoderoso, soberano, omnisciente, omnipresente, que venía a hacerse hombre. Dicen muchos teólogos que fue la primera vez en que realmente los ángeles pudieron ver a Dios de manera física, de manera material, porque antes de eso no lo podían haber visto. Dice la Escritura que Dios es invisible, que es espíritu. ¿Cuántos sabemos eso? Entonces, cuando Él nace en el pesebre, prácticamente era la primera vez que los ángeles iban a tener la oportunidad de ver al Señor, y por eso estaban tan alegres, porque por fin vamos a poder ver también al Señor. Esos son comentarios de algunos teólogos. Pero el punto aquí es el temor que ellos tuvieron. Pero entonces aquí dice algo muy interesante. Dice: el ángel les dijo: no teman, porque les traigo buenas nuevas de gran gozo que serán para todo el pueblo. Esto de no teman no pasó en el Génesis, ¿lo recordamos? En el Génesis no pasó eso. ¿Qué fue lo que sucedió en el Génesis una vez que Adán y Eva pecaron? ¿Recuerdan qué fue lo que pasó ya después de que se escondieron y que dijeron que tenían temor? ¿Qué fue lo que sucedió? Fueron expulsados, ¿verdad? Vino juicio a ellos y fueron expulsados, y dice por ahí R.C. Sproul que fue el primer movimiento en la historia de coerción hacia alguna cosa. ¿Qué quiere decir ser coercitivo? Quiere decir utilizar la fuerza para algo. Y en este sentido, ¿qué hizo el Señor? Dice la Escritura en Génesis que Él puso unas espadas y puso unos ángeles para que no pudiera nadie regresar al huerto del Edén. Eso es coerción. Fue la primera vez que Dios utilizó eso. Y eso fue un momento de juicio. Pero ahora los mismos ángeles, sabiendo de qué se trataba, que no se trataba de traer un juicio, sino que se trataba de traer redención por medio de Dios mismo, ahora los ángeles decían a los pastores: no teman, porque les traigo buenas noticias. Eso es lo que quiere decir. Les traigo buenas nuevas de gran gozo. No cualquiera buena noticia, sino una noticia de mucho gozo. Yo quiero que tú analices el día de hoy, que se recuerda en muchas partes del mundo el nacimiento de ese precioso bebé. Quiero que pienses si realmente estás gozoso, si realmente estás alegre de haber sido redimido por el Señor Jesucristo. Piensa en eso. Piensa en qué tanto realmente es tu gozo al respecto. O si ya vives cada Navidad como si nada, y peor aún, cada día de tu vida la vives como si ni siquiera hubiera sido redimido. Los ángeles entendían muy bien la redención que venía en camino, y por eso ellos expresaban ese gozo, y por eso ellos se atrevieron a decir a los pastores que no temieran, porque venía la salvación. Esa salvación ha venido para ti y para mí, amén. Y damos gracias a Dios por eso, y cada día de nuestra vida debemos levantarnos con gozo, con alegría, por la salvación que Dios nos ha dado. Te quiero decir algo: si tú has perdido eso, este es un muy buen momento para que recuerdes de qué se trata realmente el recordar esta fecha de la Navidad, que se trata de Cristo. No se trata de los regalos que nos podamos dar, no se trata ni siquiera de lo que podamos cenar, aunque podamos cenar muy bien. No se trata ni siquiera a veces de ver a tus familiares, se trata de Cristo Jesús, el que nació el Señor. De ahí viene el concepto de Navidad, de natividad, del nacimiento del Señor Jesucristo. Y entonces podemos ver que estos pastores decidieron ir hacia allá. El versículo 15 dice así, voy a leer desde el 14. Dicen los ángeles: gloria a Dios en las alturas, y en la tierra paz entre los hombres en quienes Él se complace.
¿Qué vino a hacer el Señor desde las alturas? Fíjense lo que dice aquí, dice: gloria a Dios en las alturas. Ese Dios que reina en las alturas venía aquí a la tierra a estar entre nosotros para traer paz. Ahora, tú puedes decir, ¿paz? Pues si sigue habiendo un montón de guerras, sigue habiendo un montón de conflictos, sigue habiendo un montón de situaciones complicadas, pero la paz de la que habla aquí es una paz que va más allá de esa paz, y es la paz entre Dios y el ser humano. Porque por medio de Cristo, tú y yo tenemos paz con Dios. Amén. Recuerda esto, y sé que esto es duro de decir, ¿verdad? Y lo hemos dicho muchas veces, pero una de las cosas de las que Dios nos ha salvado, aprendámoslo bien, es de su propia ira, de la ira de Él mismo. Dios nos ha salvado de su ira. Piénsalo, porque la realidad es que todo aquel, como dice también en Juan 3:18, todo aquel que no cree ha sido condenado. ¿A qué, hermano? A la ira de Dios. Sé que a veces no nos gusta hablar de eso, porque nos gusta hablar solamente de un Dios de amor, de un Dios de paz, ¿verdad? Pero recuerda que Dios es eso y otros elementos también. Dios es justo, es amor, pero es justicia. Y Él utiliza su amor en base a su justicia, y utiliza su justicia en base a su amor. Todo se complementa. Y entonces dice aquí la Escritura: gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz entre los hombres. Y dice, ¿en cuáles hombres? En quienes Él se complace. ¿Cómo va a encontrar Dios complacencia entre un ser humano y Él? Solo a través de Cristo. Solo a través de Cristo. Nunca va a ser a través de nuestras obras, recuérdalo. Tú y yo podemos hacer las mejores obras del mundo y pensar que eso nos acercará a Dios, y pensar que eso es lo que realmente nos hace hijos de Dios, pero no es así. Recuerda que es la obra redentora de Cristo, es la vida sin pecado del Señor, donde Él se convierte en el sacrificio perfecto que toma nuestro lugar en la cruz del Calvario, nos redime, nos limpia con su sangre y nos promete vida eterna a través de su resurrección. ¿Cuántos damos gracias a Dios? Eso es lo que hace el Señor. Y Él se va a complacer en aquellos que, como dice Juan 3:16, creamos en Él. Creamos en Él. Porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su único Hijo, para que todo aquel que cree en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. Y es lo que el Señor ha hecho. Ahora, aquí hay otro punto, y con este punto quiero ir cerrando el día de hoy. Sabemos que hablamos mucho de este bebé, ¿verdad? Incluso, bueno, en Latinoamérica tenemos, o se tiene la costumbre, ¿verdad? De poner el nacimiento y poner un pequeño bebé ahí, ¿verdad? Y a veces quien hace la celebración de cargar al bebé o alguna cosa así, ¿verdad? Pero la realidad es que la Navidad, pues debería ser solamente un recordatorio de que el Dios del cielo vino y nació entre nosotros, pero al mismo tiempo nos debe de recordar algo. Él ya no es un bebé. Amén. Él ahora es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Él es el que reina con toda autoridad.